Muy bien. La segunda parte de la unidad 3 habla de limitaciones y restricciones a la propiedad y de los bienes del Estado. Esta es una unidad que está muy relacionada con la parte, sobre todo, de derecho constitucional, con cuestiones que ya hemos visto de alguna manera, pero tiene sus particularidades que hay que tener bien presente y hay que tener bien en cuenta. Además, es una unidad de suma importancia porque, a ver, tiene conceptos muy integradores, entonces les va a servir para comprender en sí un montón de definiciones, de contenido que venimos viendo y que vamos a ver. Lo primero que tenemos que distinguir es la existencia de tres situaciones jurídicas distintas. Es decir, de tres clases de limitaciones que existen en nuestro derecho, ¿sí? Entonces, ¿están viendo, chicos, el Power? Sí, profesor. Ah, bueno, ahí está, perfecto. Entonces, existen tres clases de limitaciones que no afectan el contenido normal del derecho, pero sí restringen el ejercicio del derecho de propiedad que los particulares podemos tener. Se produce, estas situaciones, estas limitaciones se pueden producir. A ver si puedo poner acá. Ahí está. Cuando existiendo un permiso de uso libre, ¿sí?, se condiciona el ejercicio del derecho a una autorización administrativa. El ejemplo clásico de esto es la licencia o la autorización, ya sea para construir, para la habilitación de un comercio, la habilitación que nos dan para poder conducir. Nosotros tenemos en sí mismo un libre ejercicio de ese derecho, porque nosotros tenemos derecho a construir, derecho a manejar, a conducir, pero se impone una limitación al ejercicio de ese derecho teniendo como miras el bien común. Entonces, ¿qué dice el Estado? Tengo que ver que la persona que construya sobre determinada base de reglamentos para que esa construcción, primero, sea segura. Segundo, no afecte los derechos de tercero, no interrumpa, por ejemplo, está prohibido construir con vistas hacia los costados. Imagínense que se construye un edificio y el edificio tiene, ¿saben lo que son vistas? Son las ventanas o aberturas, digamos, hacia mi patio y ven todo lo que pasa en mi patio. Entonces, esas cosas están prohibidas. Esas son limitaciones al ejercicio normal de un derecho. Luego también se configuran aquellas circunstancias en que, hallándose la respectiva actividad bajo una prohibición relativa, la norma legal o reglamentaria admite excepcionalmente que para determinados usos concretos o determinados periodos la administración pública pueda levantar esa prohibición. Eso se puede dar, por ejemplo, en general existe una prohibición de pesca. ¿Por qué razón? Porque se protege la fauna, porque si no se hace una pesca indiscriminada. Existe esa prohibición, pero hay veces que se da una licencia por determinado tiempo concreto y se levanta la veda, por ejemplo, la pesca, así se llama de esa manera. ¿Sí? O por ejemplo, está prohibido utilizar la plaza para que yo haga lo que quiera en la plaza. Yo puedo ir y disfrutar la plaza para lo que la plaza fue hecha. Por ejemplo, un banco para sentarme, los juegos para los chicos, pero yo no puedo poner un carrito para vender por oro en la plaza, porque está prohibido. Pero la administración pública puede decidir temporalmente darme un permiso para que yo pueda realizar esa actividad. Está prohibido cortar la calle, no se puede, pero un colegio puede pedir por un día, por unas horas temporalmente, que se le habilite a cortar la calle para realizar determinada actividad. Por último, están aquellos supuestos vinculados vinculados a la necesidad de informar a la administración ciertos hechos o circunstancias o el ejercicio del mismo derecho con solo la intención de poder facilitar el control por parte de los órganos administrativos. Supongamos que en el Club Sarmiento ahora viene Duki, por ejemplo. Bueno, es una actividad que si la hace el Club Sarmiento como club particular, no necesita pedir autorización,
pero en realidad es mejor que dé aviso a los entes administrativos. ¿Para qué? Porque se prevé que la cantidad de gente que va a ir va a ser mucha, entonces es mejor tener la asistencia de la autoridad policial o la asistencia de la autoridad de tránsito de la municipalidad, contar con la posibilidad de que si hay algún problema estén ambulancias disponibles, ¿sí? Entonces son 3 situaciones en donde hay un régimen de limitación del ejercicio de los derechos. ¿Por qué una limitación al ejercicio? Porque en realidad tendríamos un ejercicio libre, pero está limitado en función del bien común. Luego vienen las delimitaciones al contenido normal de los derechos. Fíjense que acá ya no hablamos de ejercicio, esto es limitación al ejercicio. Acá hablamos de limitaciones al contenido. Es decir, mientras la limitación opera sobre el ejercicio de los derechos, la delimitación opera sobre el contenido normal de un derecho, definiendo el ámbito de lo lícito y recortando los poderes jurídicos del titular cuyo derecho no se reputa ya preexistente. Por ejemplo, prohibición de edificar más allá de cierta altura, de vender más allá de cierto cupo determinado, la prohibición de construir para usos no permitidos por los códigos de edificación o planeamiento urbano. Entonces, acá ya no vamos a cómo voy a ejercer el derecho, sino que acá vamos a el contenido mismo del derecho, diciéndome, usted hasta acá llega. Un ejemplo de esto sería la prohibición de la suba de precios, es al contenido del derecho porque es al contenido patrimonial. ¿Sí? Siempre por razones ¿de qué? De bien común. Del bien común. Exactamente, chicos, del bien común. Bueno, ¿cuándo sucede la situación de que haya una indemnización a los daños que son provocados por las limitaciones y las delimitaciones? Solamente son indemnizables cuando los daños provocados por la ejecución del acto administrativo que impone la delimitación o limitación ataca de manera sustancial el derecho de propiedad. Es decir, solamente la administración nos debe indemnizar cuando la delimitación o la limitación ya es violatoria o ataca nuestro derecho de propiedad. ¿Cuáles son esas situaciones? Vamos a verlas ahora dentro de un ratito. ¿Cuáles son las restricciones administrativas? Las restricciones administrativas tienen que ver con el concepto de limitación, porque cuando vimos el concepto de limitación, justamente lo que decimos es que es una restricción al ejercicio, ¿sí? Sin afectar el contenido, comprimen su ejercicio. Entonces, las restricciones administrativas se relacionan directamente con el concepto de límites al ejercicio. Inciden sobre el ejercicio normal del derecho. Por eso no se puede reclamar indemnización alguna. ¿Por qué? ¿Qué vimos en la unidad 4? Los derechos no son absolutos, son relativos, existe un poder de policía, es decir, existe un poder reglamentario del ejercicio de ese derecho. Ese poder reglamentario en general va directo a restringir el ejercicio en determinados aspectos en función del bien común. Luego, no es indemnizable esa restricción. Es decir, si a mí me imponen que como restricción al ejercicio del derecho, por ejemplo, que yo en determinados lugares no puedo tocar bocina, que en determinados lugares no puedo ir más allá de cierta velocidad, que en mi casa me deben poner un cartel para que las personas que van por la calle o los vehículos que van circulando puedan saber cuál es el nombre de la calle. No lleva indemnización. ¿Cuándo va a aparecer la indemnización en estos casos de restricciones? Cuando la restricción se convierte en un abuso. Por ejemplo, me piden para poner el cartel en la casa o bien una garita de colectivo afuera de mi propiedad y en ese acto destruyen mi propiedad o provocan daños a mi propiedad. El daño es lo que va
a ser indemnizable, no la restricción. Les digo porque es una pregunta de examen muy común. ¿Se entendió? Quiero saber si eso se entendió. Sí, profe. Porque es pregunta de examen posta eso. Lo que se indemniza es el daño a la propiedad. Nunca, jamás se indemniza la restricción en este sentido. Bueno, espero que les haya quedado. Bueno, los caracteres. Pueden ser obligaciones de hacer, no hacer o dejar de hacer. Pueden recaer sobre bienes muebles, sobre inmuebles o bienes que no sean cosas, como por ejemplo la electricidad. Son imprescriptibles, se rigen por el derecho administrativo conforme lo establece el nuevo Código Civil y Comercial. Son ejecutorias, es decir, ustedes a esta altura ya tienen que saber lo que significa un acto administrativo ejecutorio, no pide permiso, se cumple directamente. Son generales y obligatorios, no generan derecho a indemnización, generalmente surgen de una ley previa, ley en sentido formal o material, y la competencia es concurrente según donde esté situado el bien. Es decir, estas restricciones pueden ser impuestas por la municipalidad, por la provincia o por la nación. Bueno, ¿cuál es el límite a las restricciones? La razonabilidad, es decir, tiene que haber una proporción entre la restricción que se impone al particular y la necesidad pública que se va a satisfacer. Si a mí me restringen determinado libre ejercicio del derecho, como por ejemplo, vos no podés circular sin un carnet de conducir, esa restricción no puede ser tal que en definitiva yo nunca pueda obtener el carnet de conducir. Si me ponen una limitación para que yo habilite un comercio, esa restricción no puede llegar a tal punto de que en definitiva nunca puedo terminar los trámites y nunca puedo poner el comercio. ¿Sí? La necesidad tiene que ser actual, real, plausible, que realmente exista, que se pueda evaluar. No desintegra, altera o desmembre en sí mismo el derecho de propiedad. Y tiene que ser válida en su forma, es decir, tiene que estar dictada por un órgano competente, tanto en su objeto como en su voluntad, porque así se forma la voluntad en los actos administrativos. Por eso, en los caracteres dice que generalmente surgen de una ley previa, ley en sentido material o ley en sentido formal. Ustedes saben que el acto administrativo es una ley en sentido material. ¿Por qué dice generalmente y no siempre? Porque hay veces que ciertas restricciones pueden surgir de una situación que es casi espontánea, entonces, por la necesidad de ese acto mismo, entonces se deja generalmente, porque puede haber una excepción, pero en general siempre surgen de una ley previa. Bueno, las servidumbres administrativas. Cuando hablamos de servidumbres administrativas, ya no estamos hablando para nada de una simple restricción al ejercicio. El Código Civil y Comercial, cuando definía la servidumbre, esta es una figura que ustedes ya han visto en fundamentos, es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. ¿Sí? La utilidad inclusive puede ser de mero recreo, no es necesario que sea una superutilidad dentro de lo que es el derecho privado. ¿Qué diferencia hay con las servidumbres administrativas? Es un derecho real también de servidumbre, pero acá la diferencia es que está constituido por el Estado o una persona de derecho público sobre un inmueble privado o sobre un inmueble del dominio privado del Estado con la finalidad de servir a un uso público caracterizado por la utilidad pública. Es decir, para que la servidumbre administrativa sea posible, primero y principal, sí o sí de un lado tiene que estar el Estado, ya sea ente central o ente descentralizado. Por el otro lado tiene que haber un bien inmueble, siempre es inmueble, ya sea de propiedad de un particular o ya sea un bien inmueble de dominio privado del Estado,
y tiene que haber una finalidad de servir al uso público, y esa finalidad de servir al uso público tiene que estar caracterizada, tiene que estar determinada en una ley que determine la utilidad pública que va a tener ese bien privado o de uso de dominio privado del Estado para cumplir con el fin que se requiere. Hay ejemplos clásicos sobre servidumbres, ¿sí? Que ahora los vamos a ver, pero es necesario primero que entendamos bien el concepto de servidumbre. Quiero saber si entienden, si recuerdan lo que es la servidumbre administrativa. Perdón, lo que es la servidumbre en general. ¿Me hacen así? No, profe, dicen. Bueno. No, mazo. Fíjense. Vamos a hacer de cuenta que esto es un campo, ¿sí? De muchas hectáreas. De propiedad de señor X. Esta parte del campo es de propiedad del señor X. Vamos a poner acá propiedad del señor Z. ¿Sí? Porque esto es grande, estas son, acá tenemos en este cuadro que parece chiquitito así, de un, acá, así. ¿Se ve algo? No se ve nada, chicos, y yo me estoy... Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bueno. Vamos a hacer que esto tiene algo así como... Vamos a poner 500 kilómetros. ¿Sí? Para que se entienda de qué es extenso esto. ¿Sí? Resulta ser que acá vamos a poner... A ver si me sale... Bastante bien me salió ahí. Uy, qué lindo que me está saliendo. Me merezco un felicitado, después les aviso. ¡Newton! ¡Newton! Ay, esperen. Discúlpenme, pero mi perrito es adicto a comer papel y después le duele la panza. A ver si me sale acá lo que quiero hacer. Ah, no se va a ver nada. A ver acá. Ahí. A ver si entienden lo que quiero hacer. O sea, con que vayan entendiendo lo que quiero hacer va a ser mucho. Si esto tendría que ser, para que esté divino, así entendamos todos, tendría que ser así de color verde. Campo. Si este es el campo, ¿qué esto que vendría a ser? La ruta. ¡Ay, qué suerte! Tendría que ser entrecortada esta línea, pero ya me parece que tanto no me está por salir. A ver. No, porque tendría que ser una línea, no hice en forma de línea. Así que, a ver, no, y vamos a perder tiempo al Pepe mientras yo dibujo. Más o menos se entiende, ¿no? Un campo, o sea, extensiones, propiedades privadas, y esto
¿A dónde ven una curva? No sean malos. Y esto una ruta, ¿sí? Resulta ser que el Estado necesita que pase agua para llevar a determinadas localidades en donde no hay agua. Entonces, ¿por dónde les parece que puede pasar la cañería para que pongan justamente las aguas? Para que pongan esas cañerías por donde tiene que pasar el agua. En la ruta no se puede poner en general por los movimientos, por cómo se maneja la ruta en el sentido de todo lo que es, yo no entiendo de esto, sé lo que escuché así nomás, pero hay un movimiento en la ruta que no es adecuado para que se ponga bajo la ruta las cañerías. Entonces, el lugar adecuado para poner la cañería sería este. Este sería el lugar adecuado para poner las cañerías. Ahora bien, ¿de quién es toda esta propiedad? Del señor X y del señor Z. Entonces, el Estado le dice, mirá, yo necesito de esta porción de tierra que ustedes tienen, solamente necesito esta pequeña porción para poder, por debajo de la tierra, poner las cañerías para llevar agua a las localidades que necesito llevar. Yo no necesito sacarte tu propiedad. Vamos a hacer una servidumbre administrativa. Es decir, vamos a declarar que toda esta tierra es de utilidad pública. La utilidad pública va a ser llevar agua a localidades que no tienen agua potable. Yo voy a usar un pedazo, una porción de ese territorio, pero vos no vas a quedar sin uso de tu propiedad. Vos vas a poder seguir utilizando tu propiedad normalmente. La única diferencia es que ahora yo voy a poner el acueducto un acueducto hace lo que quiere esto, bueno, no importa. Voy a poner un acueducto para que pueda llevar el agua a donde yo necesito llevar. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? La idea de lo que es una servidumbre es el uso que va a hacer el Estado de una porción del territorio que le corresponde a los particulares o a un particular, o puede ser un bien de dominio privado del Estado, para cumplir con una finalidad pública, en donde no utiliza toda la propiedad, utiliza solo un pedacito. Pero, aunque utilice solo un pedacito, debe indemnizar. ¿Por qué? Porque en definitiva, sobre esta zona hay una cierta restricción de uso que van a tener esos particulares. ¿Se entendió con este ejemplo o intento con otra cosa? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, Una entonces seguimos. consulta. Sí, señor. Si hay una plantación o una actividad económica, ahí es cuando se recompensa. Siempre se recompensa. Mm, Haya plantación o no haya, porque la servidumbre administrativa impone de alguna manera que vos tengas que sacrificar cierta parte de tu propiedad. Porque, fíjate, si es un acueducto, esto bajo tierra y vos vas a poder utilizar la tierra, pero no va a ser de la misma manera, porque en definitiva, durante mucho tiempo, durante largo tiempo, esto no lo vas a poder utilizar mientras se hacen las obras. Y después siempre va a quedar la situación de que si acá hay que venir a reparar algo y vos tenés justo tus hermosos girasoles, te los van a, que tienen que ir a reparar, tienen que abrir, viste que no te van a pedir permiso. Entonces, hay una cierta restricción en el uso, no tenés el uso completo de tu propiedad. Y si en vez de poner un acueducto, ponen una servidumbre para llevar electricidad, están las torres acá de electricidad que uno suele ver en la ruta, que es el ejemplo del que está acá. Ustedes lo habrán visto esto en la ruta millones de veces. Y hay una cierta área alrededor de esto, porque son de alta tensión, que tampoco se utiliza. Entonces, se indemniza tengas plantaciones o no tengas plantaciones.
porque sobre esa porción del territorio no va a quedar utilizable el inmueble. O sea, que siempre hay indemnización cuando hay servidumbre administrativa. Sí, el siempre, hay veces, pero sí, hay indemnización, sí. La forma de pago puede ser determinada de acuerdo a que las partes lleguen a un avenimiento, es decir, a un acuerdo, y si las partes no llegan a un acuerdo, se tiene que ir a un juicio, y en el juicio el juez determinará cómo se paga. Bueno, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Se puede negar el dueño de la propiedad, y si se niega, puede el Estado pedir por juicio también. No, no hay chance. Salvo que realmente el particular muestre. Sí, la indemnización es porque está afectando el derecho de propiedad. Hay una característica que ustedes han visto en derecho público como característica del dominio, que es la exclusividad, y lesiona la exclusividad, porque ya tu fondo va a estar utilizado en parte por otra persona, en este caso el Estado. Les estaba diciendo algo cuando vi la pregunta y contesté. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Que salvo que el particular pueda demostrar que realmente no hay utilidad pública en lo que el Estado va a hacer, en general no hay chance, tenés que cumplir. Caracteres. El beneficiario es una entidad pública, pero los concesionarios de los servicios públicos privatizados también pueden pedir que se realicen estas servidumbres. ¿Por qué? Porque los servicios públicos que están privatizados, en definitiva, están cumpliendo una función que le corresponde al Estado. Se debe indemnizar al dueño del fondo sirviente. El fondo sirviente es el fondo que está al servicio, por eso se llama fondo sirviente, es el que tiene la utilidad, ¿sí? Por eso es el que sirve para cumplir con la finalidad. Es por su esencia oneroso, ya que se constituye, ahora van a ver, es lo que la doctrina llama una expropiación atenuada, pero ahora van a ver lo que es la expropiación. El dueño sigue siendo propietario de la cosa, pero va a tener la obligación de dejar hacer al Estado, y esto va a afectar el uso y goce del bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no va a tener el uso y goce del bien de forma exclusiva, sino que va a tener también el Estado cierto uso y goce de ese bien. Las servidumbres administrativas son personales, es decir, que se constituyen sobre un fondo para servir a una entidad pública y no para satisfacer a un fondo dominante. ¿Por qué esta aclaración? Porque las servidumbres que ustedes vieron en el derecho privado son servidumbres reales. ¿Por qué? Porque es un fondo sirviendo a otro fondo. Por ejemplo, en las servidumbres privadas, ustedes tienen, vamos a hacer sobre esto el ejemplo, en las servidumbres privadas puede ser que acá haya un lago hermoso y que este señor de este lado, en esta propiedad, no tenga nada de agua. Entonces, le pide a este de poder, por su propiedad, llevar una cañería de agua para que este agua también lo provea. En ese caso, es el fondo el que se va a beneficiar porque este no tiene agua y este sí. O supongamos que acá hay una propiedad, ya sé lo que voy a hacer porque si no, no me van a entender. Supongamos que esta es la propiedad del señor Z. ¿Ven algo ahí? Sí, profe. Bueno, sigo así nomás. Y esta es la propiedad del señor X. Ahí está. Esta es la propiedad del señor Z y esta es la propiedad del señor X. Resulta ser que ¿quién tiene acá salida directa a la ruta? El señor X. El señor X. Entonces, ¿qué pide Z? Algo se llama una servidumbre de paso, que es, cuando mi computadora decía andar,
que le dé acá, le deje un cierto camino para que pueda salir a la ruta. Esa es una servidumbre real. ¿Por qué? Porque real, acuérdense que viene de cosa. Entonces, ¿a quién beneficia? A la cosa, porque beneficia a que este fondo pueda tener acá salida a la ruta. En cambio, en las servidumbres administrativas, lo que se busca es un bien general al que se va a satisfacer con el que llegue agua a localidades que antes no había agua potable. ¿Se va a satisfacer un fondo o un fondo de un inmueble? ¿O se va a satisfacer a las personas que van a poder tener agua potable? ¿A las personas, profe? A las personas. Por eso se determina que en las opciones, o sea, que en las servidumbres administrativas, el que se va a beneficiar siempre es el administrado. Por eso no podemos hablar de una servidumbre real, sino que podemos hablar de servidumbres personales. ¿Sí? En general se aplican a las servidumbres las mismas normas que se van a aplicar para la expropiación, que ya la expropiación está prevista en el artículo 17 de la Constitución Nacional. ¿Sí? No existe necesariamente un predio dominante, sino que ese carácter es reemplazado por la utilidad pública o servicio público. Siempre existe un predio sirviente. ¿Por qué esta distinción, chicos? Porque en las servidumbres del derecho privado, el fondo que sirve se llama fondo sirviente y el otro se llama fondo dominante, porque es el fondo que necesita servirse de este fondo. En cambio, en las servidumbres administrativas hay un fondo sirviente, pero del otro lado lo que hay es una utilidad pública. ¿Por qué? Porque es una servidumbre que tiene como característica principal que no es una servidumbre real, sino que es una servidumbre personal. Otra pregunta típica de examen, ¿sí? Presten atención. Bueno, creación y extinción. El acto de creación es mediante una ley, ¿sí? Por ejemplo, la ley provincial del Chaco, ahora se llama de otro número, tiene otro número, pero es esa. No es que tiene otro número, se cambió toda la denominación de las leyes y los números en Chaco, pero si ponen así la van a encontrar. Que crea la servidumbre administrativa de electroducto. La de electroducto es la de que pasen la electricidad, ¿sí? El del primer ejemplo, el de como si fuera una X paradita. La constitución sobre determinados previos y su notificación a los titulares siempre requiere de un acto administrativo. Recuerden que está la ley provincial sobre el electroducto, servidumbre administrativa de electroducto. También hay leyes nacionales, así que eso lo tienen que googlear nomás. Ahora, el acto particular por el cual yo le voy a decir al señor Z y al señor X se va a establecer en virtud de la ley tanto una servidumbre de electroducto, tiene que ser un acto administrativo. ¿Y cómo se dan a conocer los actos administrativos? A través de las notificaciones personales, porque si no, el particular no se puede enterar y luego no puede ejercer sus derechos. Se extinguen cuando se extingue la razón por la cual ha sido creada sin necesidad de declaración administrativa, legal ni judicial. Supongamos que estaba la línea esta de alta tensión, porque tenía que llevar electricidad hacia determinado lugar. Y después de un tiempo, por X razón, saca la administración pública estas torres porque decía que las líneas van a ir por otro lado, el fondo este queda liberado, ¿sí? Ya no va a tener ningún tipo de servidumbre. Bueno, y acá tienen los diferentes ejemplos, que eso lo pueden leer ustedes porque no es más que un ejemplo. Lo que sí me voy a detener en esta, que es el camino de Sirga o ribereño, porque es la única. Por eso ahí me preguntaron, ¿todas las servidumbres llevan? Y yo te dije, sí, pero es la única que no lleva indemnización. La servidumbre de Sirga o camino de Sirga o ribereño no lleva indemnización. Los propietarios de fondos que limitan con ríos o canales que sirven de comunicación deben dejar una calle o camino público de hasta 35 metros hasta la orilla del río. Y esto no se paga. Es una imposición administrativa, es una restricción administrativa que no implica derecho a indemnización.
¿Sí? Espero que les haya quedado claro. Sé que alguien me preguntó y le dije sí, y me quedé medio así porque no quería adelantarme, como para que les quede bien. Sí, Paula, ahora que dijiste sí eras vos. Por favor, esta es la excepción, ¿eh? Camino de sirga o ribereño. Bueno, ¿qué es la expropiación? La expropiación ya es una situación más agravada porque afecta el derecho de propiedad en su totalidad. Ya no habla de una afectación a la exclusividad, sino ya a lo que es el carácter perpetuo que tiene la propiedad. El artículo 17 de la Constitución Nacional consagra la inviolabilidad del derecho de propiedad, pero al mismo tiempo establece un régimen donde reconoce al Estado el derecho de declarar la utilidad pública de ciertos bienes y poder, a través de ese imperium que tiene el Estado, sacarle el bien a un particular siempre y cuando haya la declaración de utilidad pública y haya una indemnización que debe ser previa, justa, objetiva, actual y pronta. Entonces, la expropiación es un sacrificio patrimonial. Acá sí, chicos, siempre implica indemnización en todos los casos. Hay una privación de la propiedad. Acá dice que solo opera en virtud de sentencia. En realidad, cuando la administración, a través de una ley, declara, y ahí sí es ley en sentido formal, declara la utilidad pública de un bien, y hay un acuerdo entre la administración y el particular, no hay necesidad de que haya una sentencia. ¿Sí? No siempre se tiene que llegar a una situación judicial. Hay veces que las partes llegan a un acuerdo, lo que pasa es que no es común que eso suceda. En general, el desacuerdo está sobre el monto de la indemnización. Entonces, si empieza un juicio de expropiación, y ahí es el juez el que debe dictar sentencia determinando la obligación del particular de entregar ese bien al Estado y la obligación del Estado de pagar la indemnización al particular. El fundamento es contribuir al bien común, sí, es lo que venimos diciendo desde el principio. Tiene que ver justamente con algo que ya cuando vimos en la unidad 4, poder de policía, veíamos que los derechos no son absolutos. Cuando veíamos en esa unidad el derecho de propiedad, decíamos que el mismo derecho de propiedad tiene una función social que es superior a la función particular que puede tener la propiedad para nosotros. En la expropiación siempre hay dos sujetos, un sujeto activo que es el Estado, puede ser el Estado nacional, provincial o municipal, y sobre esto quiero hacer una aclaración. Son esas cosas que le digo, por favor anoten, grábense, guárdenlas, porque es sumamente relevante que sepan que la expropiación solo se puede determinar por ley formal, es decir, por ley dictada por el Congreso de la Nación o por ley dictada por legislaturas provinciales. Si los municipios requieren una expropiación, el municipio tiene que solicitar al Estado provincial que dicte la ley que declare la utilidad pública y autorice la expropiación. Si bien el municipio puede ser un sujeto expropiante, en realidad quien va a tener que declarar va a ser siempre el Estado provincial, porque se requiere para la expropiación de una ley formal. El sujeto pasivo puede ser una persona física, una persona jurídica privada, o también puede ser una persona jurídica pública, estatal o no estatal. Puede ser que ustedes ya han visto que un ente descentralizado puede adquirir una propiedad porque es un sujeto de derecho independiente. Y supongamos que el Estado central requiera de esa propiedad para poder cumplir con el fin de utilidad pública. Entonces puede expropiarle a la propia administración descentralizada ese bien. ¿Sí? Si un bien es de la Iglesia católica, que es un sujeto de derecho público, no estatal,
y el Estado requiere de ese bien que tiene la Iglesia, el Estado puede también expropiar ese bien. ¿Por qué? Por lo que los sujetos pasivos expropiables pueden ser personas físicas, personas jurídicas privadas, personas jurídicas públicas estatales o personas jurídicas públicas no estatales. El Estado nacional le puede expropiar un bien al Estado provincial, el Estado provincial puede expropiar un bien al Estado municipal, el Estado municipal puede solicitar la expropiación de un bien del Estado nacional y así sucesivamente. Sucesivamente no sería. Y así en esas combinaciones. Bueno, el objeto de la expropiación, toda clase de situaciones jurídicas patrimoniales. Fíjense que no dicen inmuebles, no es como en las servidumbres. Ojo acá. Toda clase de situaciones jurídicas patrimoniales. Quedan fuera de la expropiación los derechos de la personalidad, el derecho al nombre de las personas, el derecho a profesar un culto y el derecho de la libertad. ¿Sí? Estos bienes, obviamente que son derechos totalmente personalísimos, entonces no pueden ser expropiados. Al reglamentar el objeto expropiable, la ley de expropiación 21, no me acuerdo el número, 21499 creo que es la ley de expropiatoria, ¿sí? Prevé expresamente que los bienes del dominio público que no son otros que los pertenecientes a las provincias o municipios, habida cuenta que el Estado Nacional no puede expropiar sus propios bienes. Esto quiere decir que el Estado Nacional le puede expropiar al Estado provincial y a los municipios, o viceversa, pero no se pueden expropiar sus propios bienes, lo utilizan y ya está, así de fácil. El subsuelo con independencia de la propiedad del suelo, esta es la característica típica que puede suceder con el caso de un acueducto. Supongamos que en el ejemplo que yo les di, supongamos que en este ejemplo, esta necesidad de establecer el acueducto sea superior, o vamos a ver si puedo hacer. Supongamos que en realidad lo que hay que hacer es hacer una doble ruta, es decir, esto no un acueducto, sino directamente hacer una autopista, por ejemplo. Entonces, si yo pongo esto acá, la cantidad de suelo que yo voy a necesitar no es la misma que si yo pongo un simple acueducto. Entonces, la administración pública puede decir voy a establecer una servidumbre y el particular le puede decir no, vos me estás realmente quitando una porción enorme de mi propiedad, vos tenés que proceder a una expropiación y pagarme lo que corresponde por la expropiación, porque los montos de la expropiación son superiores a los de la servidumbre. Entonces, en estos casos se puede establecer directamente una expropiación y no una servidumbre, porque la afectación del derecho es mucha. Entonces, se puede requerir directamente que se haga una expropiación. También puede suceder entonces que se expropie. Les quería explicar otra cosa y me fui a explicarles eso. En este caso, por alguna razón en particular, puede ser que se expropie el subsuelo con independencia del suelo. Es decir, como los caños van por abajo y se entiende o entiende el Estado que no va a requerir más que el uso del subsuelo, puede proceder a la expropiación del subsuelo y no se establece una servidumbre, sino una expropiación del subsuelo, que es por donde pasa el caño. Eso les quería explicar y les explico otra cosa en definitiva. Chicos, ¿van entendiendo? Bueno. Sí, profe. Perfecto. También se pueden expropiar inmuebles pertenecientes al régimen de propiedad horizontal, es decir, se puede expropiar un departamento, se puede expropiar un edificio. Los objetos que resultan inadecuados para el propietario, es decir, estos habilitan al dueño a exigir la expropiación total del inmueble en dos supuestos. Eso es lo que les expliqué.
Si como consecuencia de una expropiación parcial la parte sin expropiar fuera inadecuada para el uso o explotación racional. No sé por qué dice irracional. Y cuando se tratara de un inmueble que pertenezca a una misma unidad orgánica y se afectara la estructura arquitectónica o su aptitud funcional. Es decir, cuando el Estado decide expropiar solo una parte del inmueble y el particular le dice, no, si vos me expropiás solo esta parte me estás afectando la totalidad del inmueble, puede exigir que la administración expropie la totalidad del inmueble. Yo les quiero decir algo que no debería decirles, pero esta unidad es demasiado importante para los exámenes. Así que si no están entendiendo, les ruego que la vuelvan a ver, que miren las clases del año pasado, porque tiene demasiado contenido esto. Concepto legal de utilidad pública, el artículo 1 de la ley Sierra 21499 establece que la utilidad pública debe servir de fundamento legal a la expropiación. ¿Por qué? Porque solamente a través de la declaración de una ley formal se puede establecer la utilidad pública de un bien, que no es otra que la satisfacción de un interés general, ya sea de naturaleza material o espiritual, pero es la satisfacción del interés general lo que se tiene en cuenta. La expropiación, para ser válida, tiene que tener la calificación por ley de utilidad pública y debe prever una indemnización previa y justa. ¿Previa a qué? Previa a que el particular sea desposeído. Y justa significa objetiva, íntegra hacia el particular. Bueno, la indemnización solo va a comprender el valor objetivo del bien, no se comprenden valores afectivos, ganancias hipotéticas, acá no hay lucro cesante, acá es efectivamente el valor del bien. No se indemnizan mejoras que se hayan realizado con posterioridad a la declaración de utilidad pública. La indemnización se debe pagar en dinero efectivo y acá está que me preguntaban cómo se paga. La indemnización se paga en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado que se le pague de otra forma. Es decir, que en definitiva la forma de pago se aviene, se acuerda entre el particular y la administración pública. Y si no se ponen de acuerdo, decide el juez. Declarada la utilidad pública de un bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores máximos que estimen. A ese efecto, el Tribunal de Tasaciones de la Nación o el de la provincia, depende de qué circunscripción estemos hablando, para los bienes inmuebles o las oficinas técnicas competentes en caso que se designen para bienes que no sean inmuebles. No habiendo avenimiento, fíjense, no habiendo avenimiento acerca del valor, no habiendo acuerdo acerca del valor de los bienes que no sean inmuebles, sin perjuicio de la intervención de las oficinas técnicas, deberá sustanciarse una prueba pericial. Es decir, si no hay acuerdo entre partes, tiene que intervenir un perito tasador. El procedimiento es extrajudicial. Esto es lo que les contaba hoy, de que no siempre es necesaria una sentencia judicial. El artículo 13 de la ley 21499 prevé el procedimiento extrajudicial de avenimiento o cesión amistosa. Esto significa que las partes se ponen de acuerdo, establecen un valor sobre el bien y en definitiva se facilita todo el proceso y el Estado le abona al particular y el particular acepta ese pago y se formaliza la expropiación. El procedimiento judicial, en cambio, va a suceder cuando no hay ese avenimiento. Entonces, el expropiante deberá promover una acción judicial de expropiación, es decir, el Estado tiene que promover una acción judicial que se llama de expropiación. El proceso se tramita por un juicio sumario, es decir, un poco más rápido, y la sentencia fija la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la disposición. Bueno. Cuando hay un juicio de expropiación, ese juicio, esa litis es sinónimo de juicio, se debe anotar en el registro de la propiedad inmueble para que ese inmueble quede intocable, para que se bloquee cualquier posibilidad de compra por parte de algún otro particular o de alguien, ¿sí? Y la acción del expropiado, es decir, de aquella persona que es el sujeto pasivo en este caso, para exigir el pago de la indemnización, supongamos que fueron a juicio, el juez dictó sentencia,
se estableció un monto, resulta que el Estado no paga, no paga, no paga, no paga. La acción del expropiado para exigir el pago de esa indemnización prescribe a los 5 años computados desde que el monto tuvo el carácter de firme y definitivo. Ustedes saben que existen posibilidades de apelación, entonces va a quedar firme y definitivo cuando ya no hay más posibilidades de apelación o cuando, existiendo esas posibilidades de apelación, la sentencia se ha quedado firme porque pasó el tiempo para apelar y ninguna de las partes apeló. Unidad 8, Poder Judicial. Les dije que esto iba a estar todo integrado. Plazo de la expropiación, abandono. El abandono es una figura que va a servirle ¿a quién? A los particulares. Otra pregunta de examen. ¿A quién le sirve el abandono en la expropiación? Cuando hay abandono, significa que la administración pública estuvo en inactividad. Se declaró la utilidad pública del bien y en realidad la administración no hizo nada en relación a que se cumpla con esa utilidad pública. ¿Sí? Entonces, el expropiante no promueve el juicio dentro de los 2 años de vigencia de la ley que lo autoriza cuando se trata de bienes individualmente determinados. Se considera que hubo abandono de la expropiación. Dicho de otra forma, se considera que hay abandono de la expropiación cuando el expropiante, existiendo ya la ley de declaración de utilidad pública del bien y no habiendo avenimiento claramente con el particular o con el sujeto pasivo, no promueve el juicio expropiatorio dentro de los 2 años de la vigencia de la ley cuando se trate de bienes individualmente determinados. De 5 años cuando se trata de bienes comprendidos en una zona determinada y 10 años cuando se trata de bienes comprendidos en una enumeración genérica. Siempre el abandono se va a configurar cuando el expropiante no promueve el juicio de expropiación. Lo que va a variar es el tiempo, 2 años, 5 o 10, desde que se dicta la ley que autoriza la expropiación, 2 si se trata de bienes individualmente determinados, 5 si se trata de bienes comprendidos en una zona y 10 si se trata de una denominación genérica. ¿Cuándo tenemos expropiación diferida? ¿Sí? ¿Qué sería antes enumeración genérica? Cuando vos decís una flota de camiones, es una enumeración genérica, porque no estás individualizando el número de motor, el número de esto, el número de lo otro. Una denominación genérica. 2, Claro, 5 claro. y 10 desde que se dictó la ley de declaración de utilidad pública. ¿Me entendiste, Santino? Sí, sí. Ah, listo. Eso llévenlo, apliquen a cuando vieron la clasificación de cosas en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial. En la clasificación ustedes tienen, ¿sí? Cuando tenemos estas denominaciones genéricas y demás. Les digo por si quieren buscar en algún lugar de qué se trata, es eso. La expropiación diferida. Ley que declara la utilidad pública. Profe, yo tengo una duda. ¿Y cuál sería? Ah, no, pasa que como... ¿Para qué presentamos este juicio exactamente el plazo de expropiación de abandono? O sea, ¿para qué Para que exactamente? caiga la expropiación. Está muy buena tu pregunta. Para que caiga la expropiación. Para que caiga y el Estado no pueda tomar el bien o los Ah, bienes. está. Esa no era mi gracias, profe. No, está muy buena la pregunta, porque ¿para qué hacer para qué pedir este abandono? Para eso. Para que caiga la expropiación y el Estado no me saque el bien. Bueno, la expropiación diferida. Las disposiciones relativas a la expropiación en general no serán aplicables en los casos de reserva de inmuebles para obras o planes de ejecución diferida. Es decir, los plazos que ustedes vieron acá, de 2, 5 y 10 años, no se van a aplicar cuando se trate de una expropiación diferida. ¿Qué significa una expropiación diferida? Se refiere a casos en donde
se prevé ya que las obras o los planes de ejecución van a ser diferidos en el tiempo. Por ejemplo, yo no puedo establecer un plazo solamente de 2 años o de 5 si voy a hacer un puente, porque por ahí es muy probable que me lleve mucho más tiempo. Entonces, hay situaciones que tienen que estar previstas en la propia ley que declara la utilidad pública. En expropiación y en servidumbre siempre es ley que declara la utilidad pública, de que esa expropiación va a ser diferida, es decir, que se va a prolongar un poco más en el tiempo. En tal supuesto se aplican las siguientes normas. El expropiante, luego de declarar que se trata de una expropiación diferida, obtendrá la tasación del bien afectado por la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación y notificará al propietario el importe resultante. Si el valor de tasación fuera aceptado por el propietario, cualquiera de las partes puede pedir la homologación judicial. ¿Qué quiere decir la homologación judicial? Quiere decir que nos ponemos de acuerdo y yo le pido al juez que dicte simplemente una sentencia que valide ese acuerdo. ¿Sí? Solamente es una sentencia que va a validar ese acuerdo, nada más. No hay un juicio en donde las partes peleamos, ni tenemos que mostrar pruebas, ni nada. Es solamente, mire, llegamos a este acuerdo, homológuelo. ¿Qué significa homologar? Ponerlo en un mismo nivel que una sentencia judicial. ¿Para qué se hace esto? Para garantizar a ambas partes que en caso de que alguna no cumpla, hay algo formal, firmado, con el valor que tiene una sentencia judicial. Entonces se puede pedir directamente la ejecución de esa sentencia. Son términos más procesales que por ahí no, por eso los paso. Una vez que el juez homologa, es que le da esa autoridad de sentencia al acuerdo, el valor se considera firme para ambas partes y solamente se puede reajustar de acuerdo al procedimiento que está previsto en la propia ley o bien de acuerdo al procedimiento que han previsto las partes. Si el propietario no acepta el valor de tasación ofrecido, el expropiante va a tener que pedir la fijación judicial de ese valor. ¿Qué es la expropiación irregular? La expropiación irregular procede cuando, existiendo una ley que declara la utilidad pública del bien, el Estado lo toma sin haber pagado la indemnización. Es decir, se declara la utilidad pública, el Estado toma posesión de mi bien, pero no me paga. Entonces yo quiero una expropiación irregular. Es decir, que obliga al Estado a que me pague o que el Estado me devuelva el inmueble. Ese sería. Cuando con motivo de declaración de la utilidad pública, de hecho una cosa, mueble o inmueble, resulta indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales. Este es el caso que vimos, que el Estado decide expropiar un pedacito del inmueble y eso luego vuelve indisponible todo el inmueble. Entonces yo necesito que el Estado expropie la totalidad de ese inmueble y lo puedo hacer a través de una acción de expropiación irregular. Y la otra es la situación que se daba con la servidumbre, por ejemplo, cuando el Estado imponga el derecho al titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación que importe en una lesión a su derecho de propiedad. El Estado decide establecer una servidumbre, pero resulta ser que la servidumbre en definitiva me quita directamente el bien. Entonces puedo pedir una expropiación irregular. Bueno, la acción de expropiación irregular prescribe a los 5 años, computados desde la fecha en que tuvieron lugar los actos o comportamientos del Estado que tornan viable esta acción. El que accione por expropiación irregular está exento de tener que hacer una reclamación administrativa previa. Esto lo van a entender cuando veamos la unidad que viene, que ahí explicamos de qué se trata el procedimiento de reclamación administrativa previa, pero en definitiva es cuando yo tengo que reclamar al Estado, en general, yo primero tengo que reclamar por vía administrativa, a través de los procedimientos administrativos, para recién después poder ir a la vía judicial. La ley de expropiación establece que cuando se trata de una expropiación irregular, yo no necesito cumplir primero con el reclamo administrativo y puedo ir directamente a la vía judicial. El derecho de retrocesión es otra figura que procede cuando el bien expropiado se le da se le da un destino diferente al previsto por la ley o cuando no se le da ningún destino. Entonces, en el plazo de 2 años.
Entonces, ¿qué quiero yo con la retrocesión? Que se vuelvan las cosas al estado anterior y me devuelvan mi inmueble, y yo deberé devolver la plata si es que me han pagado. ¿Cuándo puedo pedir la retrocesión? Cuando al bien se le da un destino distinto al previsto en la ley expropiatoria, o sea, la ley que declaró la utilidad pública del bien, o cuando directamente no se le diere destino alguno en el lapso de 2 años. Fíjense que tiene que ver con el lapso de acá de 2 años también, en donde se pide el abandono de la expropiación, ¿sí? Tiene un mismo sentido en ese caso la retrocesión. Bueno. Vamos a la ocupación temporánea. La ocupación temporánea, como su nombre lo indica, es una situación en que el Estado debe ocupar temporáneamente, es decir, por un tiempo limitado, un determinado bien para utilidad pública. La ablación del derecho de dominio es parcial, la ablación es decir, la limitación del derecho de dominio es parcial, y a diferencia de todas las otras figuras que vimos, solo se afecta el derecho de uso y goce. No se afecta en ningún caso ni el contenido del derecho, ¿sí? Se afecta el derecho de uso y goce. No se afecta el contenido del derecho, ¿sí? No se afecta la nuda propiedad. Solamente es la disposición temporánea de una cosa. Esta ablación posee carácter transitorio, esta afectación posee carácter transitorio, medido en forma temporal según el grado o el espacio de afectación del bien ocupado al destino de utilidad pública. Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea. ¿Puede responder esta ocupación temporánea a una necesidad anormal, así imperiosa, urgente, o a una necesidad normal no inminente? Pueden darse las dos situaciones. ¿Se les ocurre alguna situación en que se dé esto? Puede ser, por ejemplo, en el caso del COVID, el Estado podría ocupar temporalmente un hospital privado en caso de que no tengan la capacidad para tener más gente. Un día, Santino. O las canchas como las de Sarmiento, para que sean más amplios y construir carpas. Otro día, Bianca. Muy bien, exactamente. Esas son en situaciones anormales. Hay veces que son situaciones normales y que el Estado requiere temporáneamente ese uso y no hay necesidad de comprarlo, o sea, no hay necesidad de expropiar, no hay necesidad de hacer una servidumbre, sino simplemente de ocupar por un tiempo determinado. Muy bien, Melina, las inundaciones también se suele dar. Gracias a Dios hace rato no pasa, pero era muy común que se ocupen escuelas, que se ocupen clubes, ¿sí? Pregunta. ¿Lleva indemnización o no lleva indemnización? No. Bueno, acá vamos a tener que hacer una diferenciación. La ocupación temporánea normal sí lleva indemnización. Normal lleva indemnización. Y se aplican subsidiariamente todas las reglas de la expropiación. En cambio, la ocupación temporánea anormal no lleva indemnización, excepto reparación de daños o deterioros. ¿Está? Profe, le consulto. En el caso en el casino Gara, que está, por ejemplo, el tema de la vacunación, ¿sería una ocupación temporánea? Sí, claro. ¿Normal en este caso o anormal? No sé cómo se declaró, habría que verla. No sé si fue a ver, si fue así,
de golpe y entonces se ocupó nomás, o si hubo una declaración, la verdad que no lo sé, eso habría que averiguarlo. Eso habría Gracias. que averiguarlo. Ahí me piden un ejemplo. Supongamos que el Estado está por hacer la refacción de una ruta de manera directa, es decir, el Ministerio de Obras Públicas de manera directa está por hacer la construcción o la refacción de una ruta. Y necesita de máquinas específicas que el Estado por ahí no tiene, que son carísimas para comprar. Entonces, declara la ocupación temporánea normal de esas máquinas, pagándole una indemnización al particular por ese uso. Esa sería una normal, por ejemplo. La normal no lleva indemnización, salvo la reparación de daños. Supongamos que se utilizó un club de manera imperiosa por una inundación y se destruyeron butacas, se destruyeron baños, etc. Ahí sí, lo que se indemniza es el daño. Bueno, estas figuras las pueden leer ustedes, requisición, decomiso y confiscación, porque quiero ir a bienes del Estado. Son fáciles de entender, si ya entendieron lo otro pueden entenderlas tranquilamente. Las figuras más fuertes son entender limitaciones, restricciones, delimitaciones. En las delimitaciones tenemos las servidumbres, la expropiación y la ocupación temporánea. Los bienes del Estado hay que distinguir que pueden ser bienes del Estado nacional, provincial o municipal, que el Estado, como toda persona jurídica, posee un patrimonio, que en general todos los bienes patrimoniales del Estado se encuentran destinados a asegurar de forma directa o indirecta la satisfacción de necesidades públicas. Y este dominio del Estado puede ser privado o público. Es público cuando recae sobre bienes que por resultar indispensables a las necesidades de utilidad pública se encuentran sometidos a un régimen jurídico particular, excepcional, que tiene las características de esos bienes ser inalienables, imprescriptibles, inembargables, ¿sí? Y tiene la particularidad de que tiene la restricción, por ser bienes de dominio público, de que no se desvíen para el uso de fines para los cuales no están destinados. En cambio, los bienes de dominio privado del Estado son los que recaen sobre bienes que el Estado usa para poder cumplir con fines, pero es solamente el propio Estado el que los puede utilizar. ¿Qué significa esto? Una plaza es un bien de dominio público. ¿Por qué? Es un bien del Estado, pero cualquiera de nosotros podemos ir, caminar por la plaza, sentarnos, jugar en los juegos, con ciertas restricciones, porque no nos podemos quedar a dormir en la plaza, no podemos poner un comercio en la plaza. Pero el uso y goce de ese bien, en general, es libre. La ruta o las calles son bienes de dominio público del Estado que sirven para un uso general. Nosotros podemos transitar por ellas, lo mismo las veredas, pero no nos podemos instalar ahí porque no es el destino que va a tener el bien. El destino del bien es que podamos transitar y comunicar una ciudad con otra, una parte de la ciudad con otra. Los bienes de dominio privado del Estado son bienes que los va a usar el Estado para satisfacer indirectamente necesidades públicas, pero solo lo puede ocupar el Estado. Camionetas de la policía. Solo lo puede usar el policía. Yo no puedo decirle, che, dame el auto que yo necesito ir a Peña. Solo lo va a utilizar el policía, que es un agente del Estado. La computadora que utiliza la señora que va a recibir los trámites. No le puedo decir, dame en tu computadora que yo necesito un ratito usar, porque no es de dominio público, es de dominio privado. Si bien el Estado, a través de ese trabajo que hace esa persona, indirectamente satisface necesidades públicas, el bien es de uso privado del Estado, de dominio privado del Estado. Los bienes de dominio privado del Estado son prescriptibles, pueden ser prescriptibles, pueden ser embargables y pueden ser enajenables.
Los bienes ¿Puedes de repetir dominio... esa parte, profe, por favor? La Sí, última ahora parte. ahora lo repito. Los bienes de Gracias. dominio público del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Ay, no sé por qué hay tan... Bueno, fíjense bien, es el artículo 237. Las personas tienen uso y goce sujeto a disposiciones generales y locales. La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes que están enumerados en estos artículos. En el 235 y en el 236 hay una enumeración enorme de cuáles se consideran bienes de dominio público: ríos, canales, plazas, calles. Si ustedes lo leen van a ver la enumeración enorme que hay. ¿Sí? Entonces, son bienes de dominio público que tienen estas características que les decía: inenajenables, inembargables e imprescriptibles, y las personas podemos usar y gozar de esos bienes, pero sujeto a ciertas restricciones. Inalienabilidad significa cualidad inalienable, es decir, inenajenable, no se pueden vender, no se pueden transmitir, no se pueden donar, no se pueden regalar. No pueden salir del patrimonio del Estado. Imprescriptibles, no son susceptibles de ser adquiridos ni perdidos por prescripción, son de uso gratuito para los ciudadanos y no pueden ser susceptibles de embargo. Esos son los caracteres de los bienes de dominio público. Los caracteres de dominio privado del Estado son los bienes que el Estado tiene un derecho de propiedad de la misma manera que tiene cualquier particular, ¿sí? Nada más que si decide vender estos bienes, esa enajenación va a estar prevista o regulada por el derecho administrativo. Acá viene lo que me pediste que repita, ¿sí? Los bienes del Estado son prescriptibles, o sea, los bienes de dominio privado, ¿sí? A diferencia de los públicos, son prescriptibles, embargables, excepto que estén afectados al cumplimiento de algún servicio público, y enajenables si se cumplen ciertos requisitos o exigencias de las leyes administrativas. Todo lo contrario a lo que son los bienes de dominio público. El ejemplo acá está del avión presidencial, por ejemplo, ¿sí? Es un bien de dominio privado del Estado. Es más, estaba en venta eso. No sé qué pasó con el tango al final. Habría que googlear. Que el Estado lo puede vender, se puede adquirir por prescripción o se puede embargar. De hecho, la Fragata Libertad había sido embargada por los fondos, los llamados fondos buitres en su momento. Si googlean también van a encontrar mucho sobre este tema. Según Dromi, las cosas serán de dominio público o privado según el destino o uso que se les va a dar. Será de dominio público cuando está afectado el uso público, como parques, plazas, caminos, o será de dominio privado cuando el uso de ese bien va a estar afectado solo al uso del Estado, que a través de ese bien indirectamente va a cumplir con un fin de satisfacer necesidades públicas o bien común. Si tenemos que dar una definición de dominio público, decimos que son los bienes de una persona pública afectadas al uso de toda la comunidad. Lo que importa en esta definición es quién es el titular, que va a ser el Estado, qué cosas o bienes integran ese dominio. Pueden ser bienes muebles, inmuebles, bienes inmateriales como el espacio aéreo, como derechos, como también la electricidad, por ejemplo. ¿Qué finalidad va a tener? Para que sea de dominio público, la finalidad tiene que ser de uso público. Y los bienes tienen que someterse a este régimen a través de una ley del Congreso, que se denomina ley de afectación. Es decir, es el Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales, a través de una ley, la que van a declarar afectado al dominio público determinados bienes. El Estado tiene dos formas de proteger el dominio. Vía administrativa, la administración tiene el privilegio de ejercer un poder de policía sin necesidad de tener que ir a la justicia. Por ejemplo, si vos estás, vos podés utilizar la calle para conducir, para circular con un auto. Si vos estás parado, esa no es el fin que tiene la calle. Si estás parado más de tiempo, viene el de tránsito municipal y te saca. Tiene esa facultad directa, que es una facultad administrativa, para decirte: señor, usted acá no puede estar estacionado, ¿sí? Y la otra es la vía judicial. La administración puede optar por la vía judicial, promoviendo ciertas acciones
petitorias o posesorias, que esto ya lo vieron en instituciones del derecho privado, no me voy a ir con qué son las acciones posesorias o petitorias, para poder exigir la protección del bien de dominio público, como puede ser asentamientos que estén en determinada plaza para que no haya violencia. El Estado pide a la justicia que la justicia ordene una acción para que se pueda retirar a las personas que están asentadas en la plaza. Ustedes sabrán, en la plaza 25 de mayo hay veces que hay por días asentamiento de personas. Bueno. La clasificación del dominio público según la forma de los bienes puede ser natural, que son aquellos bienes que por naturaleza se denominan bienes de dominio público y pertenecen al Estado, como por ejemplo playas, ríos, arroyos, ¿sí? Puede ser el mar, en el caso por ejemplo del mar argentino, que es un bien de dominio público nacional, lagos, ¿sí? Todo es natural. Artificial son aquellos en los que interviene la acción humana, como pueden ser caminos, calles, puentes, plazas, etc. Según el uso, puede ser de uso común, aquellos que se usan, o sea, todas las personas usamos de manera libre, pasear en una plaza. Excepcionalmente puede ser la entrada al zoológico, ¿sí? Aunque puede no ser gratuita, o sea, lo excepcional es esto. En general son de uso libre y gratuito. Hay situaciones en donde no son gratuitas, como por ejemplo la entrada a un zoológico. Y de uso especial, aquellas en que solamente pueden hacer uso a las personas que obtuvieron un permiso o concesión otorgado por el Estado, como es, por ejemplo, el uso de la plaza para poner un carrito para vender panchos o para poner un inflable para que los chicos jueguen y me paguen una tarifa para poder usar de ese inflable, por ejemplo. Entonces, eso ya es un uso especial y ese uso especial hay que requerirlo, porque la plaza no está destinada a que yo ponga mi carrito. Entonces, ese uso especial que le voy a dar, tengo que ser solicitado. O, por ejemplo, el uso, ahora es muy común acá sé que en Corrientes hacen también en la Costanera, y acá en el Parque de la Democracia vieron que ahora se han puesto vendedores, emprendedores y qué sé yo, bueno, tienen que pedir un uso especial. Afectar un bien al dominio público es la declaración a través de una ley de que ese bien va a estar destinado y afectado a ese uso público. Desafectarlo es sacarlo a través de la ley del uso del dominio público a fin de que se afecte, por ejemplo, al dominio privado. Y la desafectación tácita es cuando los bienes de dominio público dejan de ser tales por causa de un hecho, ya sea de la naturaleza o porque cambia su forma externa. Por ejemplo, un río que por causas naturales o por la mano de hombre se seca. Entonces, eso ya no va a ser de un uso público que podamos navegar por ahí porque ya no va a ser navegable y puede llegar a ser un bien de dominio privado del Estado. En el dominio público natural, la ubicación dentro del dominio público que efectúa la ley implica su afectación de pleno derecho, como por ejemplo una isla o un río. La administración no puede dárselos a particulares, ¿sí? No hay posibilidad. Hubo un tiempo, hace muchos años atrás, cuando las personas se aprovechaban de usurpar y ocupar bienes de dominio público del Estado, quedaban asentadas durante más de 20 años y pedían la prescripción adquisitiva que ustedes ya estudiaron, o la usucapión que ustedes ya estudiaron en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial. Está prohibido eso ahora, porque son imprescriptibles los bienes. En el dominio público artificial, además de la calificación de la ley, de la cual deriva entonces la condición jurídica, es necesario un acto de afectación por parte de la administración pública. Es decir, por ejemplo, un buque de guerra, una plaza que se haya construido, es necesario que además de la calificación por ley, haya un acto de la administración pública que determine cómo se va a afectar ese inmueble, qué uso va a dársele, qué destino va a dársele específicamente a ese bien. Bueno, pensábamos que no vamos a llegar, pero terminamos la 13, nos queda solo la 14. Chicos, fue muchísimo el contenido de hoy. Si ustedes, como les vengo diciendo últimamente, si ustedes no
leen antes de clase, esto se les va a hacer cuesta arriba, porque son todos conceptos nuevos, si bien todo el tiempo estamos relacionando con lo que vimos en la parte de derecho constitucional, todos los conceptos son nuevos, son muchos, suelen confundir. Yo cuando tuve que rendir expropiación, me acuerdo, reales 4, derecho civil 4 era mi carrera, porque la mía de abogacía la carrera. Yo me hice cuadros con afiches que los tenía colgados en mi pieza para entender la diferencia entre servidumbre, expropiación inversa, expropiación irregular, retrocesión, abandono de la expropiación, ocupación, cuándo lleva indemnización, cuándo no lleva indemnización. Yo les recomiendo que no les queda mucho tiempo y es mucho, realmente que es mucho, por ahí confunde y más si uno no lo tiene asentado, ¿sí? Bueno, saben que ahora ya les dije que, bueno, voy a dejar de grabar porque